Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, hoy tenemos una gran noticia porque vamos a terminar el libro de Números. ¿De acuerdo? Como ya lo hemos dicho, para que los que vayan a verlo también lo sepan, hoy se tienen que leer las dos últimas secciones juntas porque el año hebreo que estamos cursando ahora mismo tiene menos años que el año menos días, perdón, que el año occidental, y por eso toca fusionar algunas secciones, ¿verdad? Lo mismo, otra razón para que las secciones se fusionen es porque cuando cae un Shabbat en día de fiesta se desplaza la lectura y por eso luego se tienen que acomodar allí. Bueno, ya eso está establecido desde la antigüedad, ¿cierto? Y así se ha hecho desde siempre, desde que se tiene noticia. Hoy vamos a estudiar entonces el libro de Números desde el capítulo 30 hasta el final, ¿de acuerdo? Vamos a terminar el libro hoy. Aquí hay algunos datos interesantes muy globales de esta lectura. Si la hicimos completa, nos podemos dar cuenta que al principio y al final nos enseñan dos tipos de legislaciones en la escritura. Un tipo de legislación que es antes de que sucedan las cosas y otro tipo de legislación que es después de que sucedan las cosas. Y esto es interesante y es impresionante porque es básicamente lo que se tiene que tener presente cuando se va a legislar o se va a juzgar un caso. Hay cuestiones que la ley o los magistrados o los jueces pueden contemplar y concebir una visión muy amplia de las cosas, pero la vida es la vida y la vida no se puede predecir de una manera completa a nivel racional. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces Dios lo que nos enseñó con esto, porque Dios pudo haber dicho todo de antemano y ya, y reglamentar cada detalle, cada cosa, pero nos está enseñando con esto que efectivamente para nosotros hoy las cosas que están escritas son la base para juzgar, para organizar, pero hay que ir a la vida, hay que ir, y la vida en este caso va a ser guiada por su presencia. Fíjense ustedes, al principio en el capítulo 30, si lo leemos allí, empieza legislando sobre los votos, sobre los compromisos, las prohibiciones o restricciones que los hijos de Israel o los asociados que venían de las naciones podían hacer. Si ustedes leen allí en contexto, se van a dar cuenta que esa previa legislación que va desde el versículo, desde el 1, 31, hasta el final de que es el 17, todo lo que se dijo ahí tiene estricta relación con lo que dice el capítulo 31. ¿Por qué? Porque resulta que después de haber legislado y precisado lo dicho sobre los votos, primero de un hombre, la palabra de un hombre, y luego los votos que hacían las mujeres, ¿cierto? Se van a ver envueltos en una situación de una guerra, van a tomar efectivamente, potencialmente mujeres de otros pueblos, ¿verdad? Y van a darse situaciones en las que compromisos, tanto de él como varón, como de ella como mujer, se van a ver enfrentados, o sea que tendremos conflictos de intereses o de visiones o de prioridades o de límites. Básicamente la primera sección del capítulo 30 habla sobre los límites que una persona se impone o los compromisos que dio de palabra. Todo esto en un marco legislativo previo a las situaciones que se podían llegar a dar después. ¿Por qué? Porque iban a la guerra, iban a tomar venganza los midianitas. Habían unas mujeres que llevaban cautivas que podían llegar a tomar como esposas, y luego en todo ese desmenuzo, ¿verdad?, de las relaciones entre hombre y mujer, entre la casa de su padre y todo lo demás, se iban a ver enfrentados estas situaciones. Entonces, ¿qué empieza diciendo el capítulo 30? Vamos a leerlo. Dice así: y dijo Moshe a los hijos de Israel conforme a todo lo que había ordenado Hashem a Moshe. Dice el verso 2, que es donde empieza concretamente la parashá. Y habló Moshe a las cabezas, fíjense ustedes, Roshei Matot Lifnei Israel, a las cabezas de los báculos. 32. ¿Ya? Y habló Moshe a las cabezas de los báculos, de los palos, ¿de acuerdo? Dice literalmente así, de los palos, que cada jefe de tribu tenía un báculo. ¿Se acuerdan de aquel evento que la rebelión de Coré, que pusieron los báculos y el que floreció fue el báculo de Aarón, ¿verdad? ¿Está claro eso? Entonces cada cabeza de cada tribu llevó, ¿cierto?, su báculo siempre.
de los hijos de Israel diciendo: este es el asunto que ha ordenado Hashem. Esto es un asunto que ha ordenado Hashem. Un varón, ya que la palabra ish que aparece allí, ya hemos hablado que se refiere a una persona que es temerosa de Dios, que observa sus preceptos, ¿verdad? Por lo tanto, esto no va a aplicar al que sea incrédulo, ¿ya? Está hablando de un varón, de un ish, una persona temerosa de Dios. Un varón, cuando haga un voto para Hashem o haga un juramento para restringir o para retener algo sobre su propia existencia, ¿cómo traducen allí? Juramento ligado a su alma. Ah, a su alma. Como obligación. Fíjense ustedes, ahí traducen Juramento alma. ligando su alma. Bueno, no es alma, es su existencia, nefesh. Nefesh no es alma. Eso ha sido ya algo que hemos repetido muchísimas veces, ¿verdad? No se refiere al alma. ¿Cómo vas a privar el alma? Es que no existe ese concepto. Está hablando de la existencia, ¿no? Prohibiciones, restricciones o retenciones que una persona iba a aplicar sobre sí misma. ¿Qué dice a continuación? ¿No qué? No violará su palabra. Fíjate tú, ahí no dice no violará. Bueno, violar es una forma de decirlo, pero curioso con lo que hablamos anoche, no profanará. ¿Ya? No hará profana su palabra. Y hemos dicho acá que algo profano es cuando es cortado, interrumpido, segmentado, relativizado, atravesado, ¿verdad? Como que yo dije esto, pero bueno, mejor le voy a disminuir un poquito de acá de lo que dije y ya, y no ha pasado nada. ¿Qué testimonio tenemos del Evangelio de quien trató de hacer algo así? Hananiah y Shapira dijeron: Señor, te vamos a dedicar todo el dinero de la finca, de la venta, a ti todo. Pero cuando tuvieron la plata en mano, oye, pero esto es como mucha plata para el Señor, ¿cierto? Vamos a quitarle unos pesitos de más aquí y ya, y damos la plata. Igual es plata y nadie va a saber. Pero aquí está diciendo que cuando uno dé una palabra no la puede profanar. Fíjate tú que es distinto a violar. ¿Sí te das cuenta? Pues si tú dices violar, pareciera que ellos no hubieran violado, porque efectivamente dieron dinero. ¿Me explico? O sea, no es parcial. No es parcial. No se puede parcializar, ni reducir, ni disminuir, ni hacerle excepciones a lo que dijiste. ¿Sí ves? ¿De dónde sacaron eso en Hechos de los Apóstoles? De aquí. Entonces le pregunta Pedro a Ananías: oye, ¿por cuánto vendiste la finca? No, por tanto, le bajó el precio. ¿Sabes que no me has mentido a mí, sino a quién? A Ruach HaKodesh. Cuando tú hiciste ese voto, o esa restricción, o ese juramento, no me lo hiciste a mí, te lo hiciste a Dios. Y todavía la gente sigue diciendo: es que el Dios del Nuevo Testamento es amoroso. Ay, ¿por qué se murió ese? ¿Ah? ¿Cierto? Fue juzgado por el propio Dios. Y luego viene su mujer y le dice: oye, ¿por cuánto vendieron la finca? No, por tanto. O sea, se habían amangualado allí, se habían puesto de acuerdo. ¿Sabes que se acaban de llevar a tu esposo muerto? ¡Pah! Se cayó ella también. 2 muertos ahí y pareciera que no era nada. No, pero es que es un poquito menos, ¿cierto? ¿Estaban qué? Profanando la palabra que habían dicho. Entonces por eso es que el Mesías dijo: a ver, Dios en ningún momento manda a hacer juramentos. El que entra a hacer un juramento, pues no sé, cuidado, no lo va a cumplir. ¿Me explico? Porque Dios no lo ha mandado a hacer, pero si tú, no sé, quieres figurar, quieres que te vean, no sé con qué intención haces un juramento. Mejor dicho, piénsalo bien, porque no puedes faltar, no puedes perforar, disminuir, atravesar lo que hayas dicho. Eso es severo. Y fíjate tú, que aquí en la Torá no hay un testimonio que diga de alguien que haya faltado a una palabra, no lo hay. Que alguien que haya muerto por faltar a una palabra, no lo hay. ¿Dónde aparece? En el Evangelio, para que entiendas que la Escritura es un solo conjunto. ¿Ya? Aquí no hay un testimonio que diga de alguien que haya muerto por violar un juramento o una promesa o algo. ¿Ya? Entonces le está diciendo al varón: conforme a todo lo que haya salido de su boca, así hará. Conforme a todo, a cada detalle. No puede disminuir de allí. ¿Ya? Ahora viene a continuación: y mujer. Dice, y ahora en cuanto a la mujer, fíjense ustedes que aquí hay un mensaje muy interesante.
En cuanto a la mujer que haga un voto a Hashem o haga una restricción o una retención en la casa de su padre en su juventud, si su padre escucha su voto o su restricción que ella ha restringido sobre su propia vida y él calla, ¿de acuerdo? Todos sus votos quedarán vigentes. Toda restricción que ella haya impuesto sobre su propia existencia estará vigente. Pero si su padre frustra el día que él escuche todos sus votos o sus restricciones que ella haya restringido sobre sí, no quedarán vigentes. ¿Ya? No quedarán incorporados. Lo yakum, dice en hebreo. Lo yakum. Literalmente no se levantará, es decir, no quedará incorporado. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces, está mostrando en primer lugar una sujeción interesantísima de la mujer a su padre. Una obediencia. Si el padre escuchó que la hija se impuso una restricción, el padre dijo, no señor, no va. Usted no se puede restringir o prohibir esto o lo otro. Aquí no especifica qué tipo de restricciones se hablaba. Pero cuando tú lees el Talmud de Babilonia, hay un tratado que se llama Nedarim, son los votos. Y la experiencia, pues por lo menos que se lee del siglo I, en la época en la que vivió Jesús, era que una mujer pudiera haber dicho en su casa o en su juventud, no, yo pues nunca voy a tener marido o no voy a tener no voy a cocinar nunca, o no voy a probar tal comida o lo otro, me rehúso a lavar los platos, cuestiones así, supongamos. Otro decía, no voy a comer nunca pan, no voy a comer tal alimento, no voy a comer tal cosa. Ir a su padre con miras en lo que iba a ser su relación matrimonial, y decir, usted se olvida de eso. No, señor. Y ahí es donde entra otro principio del Evangelio, que aquí incorpora un poco más a la mujer, porque dice, las ancianas enseñen a las más jóvenes a sujetarse a sus maridos. Ahora, ¿qué significa la sujeción? No significa sumisión absoluta, silencio, que cuidado te pego, no, está refiriéndose básicamente a que no se pueden tomar decisiones en solitario. Ya, ella no puede andar por la vida tomando decisiones así sola, sino que primero que todo se debe a su padre, y por eso dice a continuación, ¿cierto? Mira lo que dice a continuación el versículo, a continuación dice, y Hashem la perdonará a ella porque su padre es quien la ha restringido, la ha frustrado, el voto. ¿Verdad? Y si ella es de algún varón y sus votos están sobre ella, o ha pronunciado con sus labios, ¿verdad?, lo que ella ha restringido sobre sí misma, y si su esposo la escucha, el día que él escuche y él calle, se levantarán sus votos, o sea, quedarán incorporados, y sus restricciones que ella ha restringido sobre sí estarán incorporadas. Pero si el día que él escucha a su esposo y él frustra a ella y anula los votos que ella haya hecho sobre sí, o la que haya pronunciado sus labios, con lo que haya restringido su existencia, Hashem la perdonará. ¿De acuerdo? Fíjate qué ejemplo tan hermoso. Dígame, hermano. Aquí está hablando de la mujer, pero supongo que también el varón tenía la forma de hacer votos, pero, o sea, o esto ahí se confunde de otra manera, porque se entiende que hacer un voto al Señor es como hacer cambio de algo que Él le va a ofrecer a la persona. No. Aquí, ¿cuál sería el propósito? No, ya lo estoy diciendo, es que eso es importante, lo habías preguntado. O sea, lo que está diciendo el texto eran restricciones para la propia persona, y aquí en ningún momento dice para buscar el favor del Señor, para obtener, como una manda, o eso sería una manda. Te prometo que te voy a caminar la procesión del Sagrado Corazón de rodillas. La gente hace esas cosas, un voto. No, eso no tiene nada que ver. Está hablando de restricciones sobre tu vida. Cuando usa la palabra nefesh, está hablando concretamente del cuerpo. ¿Ya? Tiene que ver con necesidades físicas o que tienen que ver con el cuerpo, sea alimentación, sea de desarrollo de la vida marital, etc. ¿Ya? Eso está hablando de restricciones sobre su propia vida. Y por eso es que el apóstol Pablo termina regulando precisamente de aquí la relación entre el marido y la mujer. Dice, no os neguéis el uno al otro. Es decir, que no se habla de votos inusuales. Claro. Es decir, son cosas que normalmente se hacen y yo me las
Normalmente Claro, debería ser. sí, están permitidas, están normales y yo soy el que me voy a Yo soy restringir. el que me largo. Claro, No, pues. no son cosas, por ejemplo, en este caso lo que él decía. Sí, las mandas. Las mandas, no, eso no es algo que cotidianamente No. tú venías haciendo. Claro, Eso es algo que claro. te estás imponiendo tú. Una restricción. Ya eso es una carga. Claro. Ya sería una carga. Pues sí, una restricción es lo que está hablando. Una restricción en cuanto a lo cotidiano que tú vienes haciendo y tú lo cortas. Es correcto. Por ejemplo, yo venía, como decías tú, venía comiendo cierta comida, Claro. pero yo hago un voto de cortar esa Claro. comida por razones, motivos, no sé, Lo que sea. lo que haya sido. Pero no puede faltar. Pero no, la palabra exacta. Claro, no puede faltar. Aquí ahí deben de tener cuidado los que hacen Claro, dieta. claro, claro. Sí, sobre todo si lo hacen, no, si lo hacen con la connotación espiritual, obviamente. Por eso. Ya. Así que no lo pongan delante del Señor. Es porque- correcto. Señor, te prometo que voy a dejar de comer arepa de huevo. Nah, esa así no la hago. El sentido sería que la persona está poniendo un desafío para algo. No sé, no, es que la Torah no lo dice cuál es la razón. Lo que te puedo decir es que en el siglo I la gente se prohibía comer cosas o hacer cosas. ¿Ya? No, a mí no me gusta bañarme todos los días, por ejemplo. No me voy a bañar todos los días. Entonces, si una persona viene con esa costumbre, se imagine, sea hombre o sea mujer, en este caso una mujer, y el hombre dice, no, te tienes que bañar todos los días, ese olor que tienes, complicado, ¿verdad? No, es que yo hice un voto que no me iba a bañar durante 30 días. Ey, lo siento, anulado, te tienes que ir a bañar. Es decir, que entonces los votos no eran o sea, no había no era un producto de un mandamiento. No, eran cosas, repito. Por eso estoy hablando y la escritura es clara. La persona imponía restricciones sobre su propia vida. ¿Inspirada por qué? Ni idea, no lo dice. ¿Para qué vamos a inventar? Lo que te puedo decir, repito, es que en el siglo I la gente cuando practicaba estas cosas hacía restricciones sobre su cuerpo, sobre su vida, su forma de llevar la vida o de vivirla. ¿Ya? No voy a comer, por ejemplo, ¿qué tal una persona dice, no voy a comer carne? Y el esposo le gusta la carne, entonces va a haber conflicto porque no, yo no voy a preparar carne porque me dan cosas los animales, el pobrecito que los degollan, oye, se canceló eso, ya, tienes que preparar. Allá aparece, hermano, el voto de pobreza. Cosas así, ya, cuestiones que la gente toma, Se inventa. se inventa, y en este caso lo que está mostrando aquí es sobre la mujer. Aquí podrán hablar de machismo, lo que quieran los feministas, pero la escritura está diciendo que si el varón, sea el padre o el esposo, le dice a la mujer, eso no va. O sea, aquí, que ahora somos iguales. Ey, la escritura es la escritura. Y tiene un sentido, repito. Lo que pasa es que yo le explicaba a unos estudiantes hace poco que estamos acostumbrados a que justicia es igual, valga la redundancia, a igualdad. Entonces ponen justicia, dos signos, igualdad. Falso. Y aquí la escritura nos lo demuestra otra vez. Si Dios hubiese equiparado la justicia con la igualdad, entonces la tierra de Israel se había repartido milimétricamente igual a todo el mundo. Pero ¿qué dice la escritura? Al que sea poquito, le das poquito, y al que sea grande, le das bastante. Amén. En esta paracha lo dice. Ahí lo dice, la parashá lo dice. Entonces la justicia no es la igualdad. ¿Ya me explico? Y hay otro ejemplo que también lo he dado, yo creo que ustedes lo han visto ya. Madre, aparece en el libro, de hecho, cierto personaje que hace un voto. Ajá. Y consistía también que había rapamiento de la cabeza. Eso es otra cosa. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es un neder, pero específicamente de nazireato. Porque los nazir, por ejemplo, se restringían de no tomar vino. Pero eso es de varón. ¿Ya? Normalmente lo hacían los varones. No cortarse el cabello y no tomar ningún tipo de licor. Ni sidra, ni vino, ni nada de esas Y cosas. podían establecer un tiempo, porque en este caso... Sí, en Israel el Talmud dice que contrario a lo que la gente se imagina, el voto de nazireato duraba 30 días. 30 días. El que más duró fueron 6 meses. Pero la gente a veces se imagina que los israelitas eran todos nazireatos y por eso quizás muestran a Jesús pelo largo, pero creen que era un nazir. No tiene nada que ver nazareno con nazir, nada que ver. ¿Ya? Eso no es por ahí. Este es otro ejemplo de por qué la justicia no equivale a igualdad. Hay 3 niños y aquí hay una barra y hay un partido de fútbol acá. Claro. Si tú le das el mismo banco, del mismo tamaño, a los 3,
solamente este podrá ver el partido. ¿Me explico? Los demás no alcanzan. Pero eso es igualdad, ¿sí o no? No. Resulta que es ineficiente, porque no beneficia de la misma manera a todo el mundo. Entonces, si habían tierras de pastizales, ¿verdad?, y unas tribus tenían ganado y las otras no tenían nada de ganado, nada más que por el hecho de igualdad y partir el terreno en la misma manera, tenían que verse afectados los que tenían ganado y los otros ni siquiera iban a utilizar ese territorio. ¿Me explico? Entonces hay que ir quitando ese concepto de que la igualdad es la justicia, o que justicia es igualdad. No, aquí estamos hablando de la justicia, es la proporcionalidad, más exactamente, proporcionalidad. Y en derecho penal es así también. En España, la Escuela de Derecho de España es la que lleva la bandera en el tema de la proporcionalidad. Las penas tienen que ser proporcionales a los daños causados. Y eso es lo que están buscando que sea el fundamento para justificar legalmente la pena de muerte. Pues si alguien mató a otra persona, proporcionalmente es la vida. ¿Ya? Es una discusión muy grande. Colombia porque se pone muy sentimental y romántica con eso. Estados Unidos tiene pena de muerte y no hay problema. ¿Ya? Y eso no se ha acabado ya. ¿Ok? Entonces, estamos viendo acá cómo estrictamente para la mujer estaba ordenado, prescrito, que cualquiera que hubiese sido su decisión, de soltera o casada, tenía que escucharla a su esposo o a su padre. ¿Ya? Dime. Si era soltera y no tenía padre. Ahí lo dice, vamos a leerlo. Será huérfana. Ahí lo dice. Versículo 10, léalo. Voto de viuda o divorciada, cualquier cosa que haya restringido quedará vigente sobre ella. ¿Qué ves? Ahí está. Si no tiene padre, si no tiene marido, si es una viuda divorciada y está sola, todo lo que dijo se cumplirá sobre ella. Se le demandará. Estará vigente. ¿Ya? No puede apelar que nada. Ahí está vigente. Es viuda, tiene que cumplir. ¿Cierto? Ahora, esas restricciones o limitaciones que se hacía la persona, podía ser, el tiempo estaba determinado por ella también, sí, de ellos mismos. Sí. Claro. Es decir, yo un mes, una semana, un día, 3 días. Por eso decía ahorita que si la mujer decía no me voy a bañar en 30 días, por decir y el ayuno, esposo escuchaba, entonces no, señor, vaya a bañarse. Por decir un ayuno. Y un ayuno podía ser, quizás podía ser, pero repito, si el esposo veía que la mujer estaba enclencle, enfermándose, señor, coma. No, que yo prometí un ayuno. No, señor, tiene que comer. Eddie, si la persona es creyente y esa persona decide no comer cerdo y el esposo le gusta cerdo. No, es que no. Eso no aplica. Bueno, primero de todo pero vamos a responder lo que él está preguntando. Por esa mismísima razón es que está prohibido unirse en yugo desigual con un incrédulo. O sea, partamos de allí. Si tú obedeces el mandamiento de unirse en yugo desigual con un incrédulo, efectivamente no vas a verte en necesidad de enfrentarte a esa situación. O sea, por algo la Torah es preventiva, ¿no? Pero dado el caso de que ya dos incrédulos se habían casado y uno de los dos se convirtió y ahora quiere obedecer al Señor, en este caso la mujer, supongamos, ya no es por voto, no aplica voto, eso es un mandamiento, no comer cerdo. Entonces Pablo dice que el marido incrédulo tiene que consentir en vivir con ella. Es decir, que ahí no está sujeta a ella a semejante yugo de servidumbre, dice el apóstol Pablo, sino que capaz nos llamó Dios. Pero usted me tiene que respetar eso. ¿Ya? Es difícil, ¿no? Es difícil. Por eso hay que orar mucho por las hermanas que tengan esposos inconversos, ¿ya? Que hayan venido de esa situación, que no hayan nacido en el Evangelio, y por las desobedientes también, ¿ya? Porque evidentemente desobedecieron al mandato de no unirse en yugo desigual, sea porque no lo habían leído, no lo habían asimilado, lo que sea, cometieron un error. Ojalá pues pidan perdón, ¿verdad? Porque hay que decirlo. Por toda transgresión que a mí me sea revelada, yo tengo que pedir perdón. Yo no puedo pasar así, bueno, ya lo hice ya. No. Acostúmbrese. Si hoy usted se da cuenta que estaba haciendo algo que estaba mal hecho, no lo deje pasar así. Pídale perdón al Señor. Hágalo, aunque parezca un protocolo, hágalo, que eso es bueno. Parece mentira, pero sí, esa
experiencia la he tenido. Y sobre todo ahora cuando ya uno es casado y tiene los hijos, empieza a experimentar con ellos su crecimiento, su comportamiento, su conducta. Claro. Y empieza uno como que también a mirarse, a mirar el pasado, lo que fue uno también como con los padres. Claro. Y no, wow, aquí hay que pedir perdón. Sí, señor. Claro. ¿Verdad? Aquí hay que pedir perdón porque la verdad es que, o sea, ¿cómo yo lo voy a exigir si yo también de alguna manera fui rebelde? Claro, claro. Entonces, por eso es importante, espiritualmente es importante, lo que sea que te sea revelado. Porque la Torah habla de eso, ¿se acuerdan de los sacrificios de Hasham? ¿Se acuerdan? Sí. El sacrificio de Hasham se hacía cuando tú habías transgredido algo, no te habías dado cuenta y alguien te lo dijo o el Señor te lo mostró. Uy, sí Señor, tenías que ir a hacer el sacrificio a Hasham. Lo habías hecho por ignorancia, porque no sabías, por desconocimiento, pero era pecado. Eso no contaba con que, bueno, ya pasó y la próxima no lo haga. No Señor, vaya a hacer su sacrificio. Entonces, si hoy nuestro Señor Yehoshua es nuestro sacrificio, lo que tenemos que hacer es elevar las manos hacia Él, imponiendo nuestros pecados sobre ese sacrificio de Él y pedir perdón. La misma tónica, el mismo mecanismo. ¿Me explico? El mismo mecanismo. Eso no se puede omitir. Es bueno delante del Señor hacerlo. ¿Ya? Y eso nos va a ayudar a crecer a nosotros espiritualmente. Ok, entonces termina esta sección, ¿verdad? Diciendo que si el esposo no dice nada, pues todos sus votos van a estar consentidos prácticamente. Y dice en generalidad, el verso 14, todo voto, todo juramento de prohibición, ¿para qué? Le'anot nefesh, ¿qué dice? Obligándose a afligir el alma. Ah, no, ahí no dice, todo voto, todo juramento de restricción para humillar la existencia. Para humillar la existencia. Fíjense ustedes, esto es importante. Este verbo, le'anot nefesh, que sale en hebreo, es la misma expresión que sale, por ejemplo, en el mandamiento de Yom HaKippurim, que las personas dicen, todo el que no se humille ese día, ¿verdad?, será reo de juicio. ¿De acuerdo? Entonces, todo el mundo ha entendido en Israel que humillar la existencia es no comer, no beber, no tener ningún tipo de placer o de actividad usual que represente algún beneficio para nosotros. No ir a pasear, no ir al parque, no ir al cine. Yom HaKippurim es un día de humillación de la existencia. Humillación de la existencia, entiéndase, no complacer a la carne ni en el capricho más inocente. ¿Me explico? Ni en el comer, ni en el beber. Luto, ¿ya? Pero al mismo tiempo entendamos algo, que Yom HaKippurim lo hemos concebido como la libertad de la corrupción. Cuando nosotros dejamos de comer, de beber y de distraernos con cosas de este mundo en Yom HaKippurim, estamos dando el mensaje de que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. ¿Sí me explico? De que ya no obedecemos o no vamos a obedecer en el futuro a este mismo sistema carnal, a este mismo sistema organísmico que requiere alimento, que requiere bebida, que requiere distracción, porque hasta el estrés enferma. Entonces prescriben, no, usted necesita vacaciones. ¿Ya? Entonces cuando nosotros hacemos humillación de nefesh, de garganta, dice literalmente, o sea, de tu ser biológico, no es como si fuese un martirio, no hay que verlo como un martirio, ya como que te estás atacando en tu carne, un suplicio, ¿verdad? Dándote latigazos, no. Hay que verlo como la proyección a futuro de que ya en el futuro no vamos a responder a esta carnalidad. ¿Está claro? Dígame. El verso 13 del capítulo 30 ¿sí? Confirma que la cabeza del varón. Es correcto, así es. Claro, por eso está diciendo que sea su padre o su esposo el que escuche, ella tiene que sujetarse a eso. Y eso no quiere decir, pues, llevan las cosas al extremo, es para entonces discutir y acabar con la escritura. Entonces exageran el concepto de para anular el mandamiento. Claro, para anular el mandamiento. Entonces ven y tratan como de ridiculizar la escritura algunos, ¿verdad? Ah, entonces la mujer sumisa, pero no, señor. Aquí no está hablando de eso. ¿Ya? Está hablando de, como dice el apóstol Pablo, hombre, pónganse de acuerdo, ¿cierto? Pablo lo regula en Corintios. No os neguéis el uno al otro, dice, a menos que sea de mutuo consentimiento por un tiempo y luego vuelvan a unir. Ya.
Porque si una mujer quiere, no, yo quiero hacer un voto de castidad de 30 días, eso lo tiene que saber su esposo y tiene que estar aprobado por su esposo. Ella no se después, no, yo le juro a Dios que no voy a tener relación, así que te vas para allá. No puede. Tiene que ser consultado y aprobado por su esposo. Y para las cosas de... Claro. Y dice, a menos que sea de mutuo consentimiento, que se retiren los dos en oración durante un tiempo, dice, y vuélvanse. O sea que es temporal. ¿Ya? Ok. ¿Por qué Dios especificó todo esto? ¿Verdad? Dice el 14. Todo voto, todo juramento de restricción para humillar la existencia, su esposo lo dejará vigente y su esposo será quien lo abola. Si él calla, de acuerdo, para ella, su esposo desde el día al otro día, y él de acuerdo, y levantará todos sus votos o todas las restricciones que puso sobre ella, y él será el que haga vigente si cayó en el día que lo escuchó. Y si él los anula, ¿verdad? Después de haber escuchado, y él levantará su iniquidad. Estos son las normas fijas, o sea, inamovibles, Hukim, que ordenó Hashem a Moshe entre el hombre y su mujer. ¿Sí ves? O sea que esta ley tiene el propósito fundamental de regular las relaciones entre el hombre y su mujer. Y el padre y su hija, dice. Y el padre y su hija en su juventud, cuando ella esté en la casa de él. Y es más, la escritura en otro escenario plantea que si ella vive en la casa de su padre, pero es casada, pues tiene que obedecer a su marido. Claro. No, que es que mi padre me lo permitió. Ya usted no es hija de su padre, usted es mujer mía. ¿Me explico? Sí, porque eso pasa, esas relaciones, a veces cuando se vive con los suegros o algo, entonces, no, que es que mi papá sí me... Usted ya déjese de eso, usted es casada, usted no es hija ya, usted es esposa. ¿Cierto? Sencillo. Entonces, profundo respeto, ¿no? Pero evidentemente aquí hay que también decirlo, el varón tiene que estar sujeto a Dios, obviamente, ¿no? Porque no hay autoridad si no está del lado de Dios. Esto es un contexto de creyentes, porque claro. Aquí el incrédulo no aplica porque no, es que por eso lo dije al principio, tiene que ser un ish, o sea, un varón sujeto a Dios, nish, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que a continuación, como ya lo decía al principio, el capítulo 31, Moshe ordena, ¿verdad?, que tomen venganza los hijos de Israel de los madianitas, ¿de acuerdo? Y se le anuncia de que va a ser reunido a su pueblo. Entonces, efectivamente, Moshe organiza la incursión y establece una delegación de 10.000 varones por cada tribu, ¿verdad? Y le da unas instrucciones muy precisas. Y aquí hay algo interesante porque además recuerda el mandamiento de la segunda Mishmeret, ¿se acuerdan? Quiere decir, claro, que si alguno tocaba un cadáver tenía que pasar por el ritual de la habilitación para volver al campamento, ¿se acuerdan? Entonces, si estás en la guerra, y tocaste un cadáver, te toca purificarte al tercer día y al séptimo día. Eso no se podía faltar. Y aquí llegó la hora de aplicarlo. Efectivamente iban a estar en una guerra, era casi inevitable tocar un cadáver, ¿cierto? Tenía que aplicar el ritual para poder entrar al campamento. No se podía, no, que estamos en guerra y en la guerra todo se vale. No te puedes saltar el procedimiento. Eso es cumplir con toda justicia. Está escrito y lo tienes que hacer. ¿Sí? Y si hay una guerra, si la guerra está haciendo en el Israel, en el campamento. No importa, no es que adentro del campamento no podía ser. El campamento estaba cerrado como un círculo, no estaba disperso. La guerra siempre era hacia afuera. Israel avanzaba como una mole. Como una mole así, exacto, una falange y una mole ahí avanzando. No sea que los invadían y... No, eso no pasaba, nunca pasó. Por eso estuvo organizado, de esa manera estuvo organizado precisamente para que no se viera eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? En el capítulo 31 al final vamos a ver lo siguiente. Mira lo que dice el verso 9, ¿verdad? Después de haber matado a los midianitas y todo lo demás. Dice, y llevaron cautivos los hijos de Israel a las mujeres de Midian y a sus niños.
Otra vez la opinión humana allí participando. O sea, Dios le dijo, oye, pero Ustedes no dejaran nada. que no dejaran nada, pero ustedes por qué hacen, ¿verdad? Y a todas las bestias de ellos y a los ganados y a los ejércitos, a todas las riquezas habían despojado. Y todas las ciudades en las habitaciones de ellos y todas sus plazas las habían quemado con fuego, y tomaron todo el botín y todo lo que se había de despojar entre el hombre y la bestia. Y trajeron a Moshe y a Eleazar el sacerdote y a toda la asamblea de los hijos de Israel y a la cautividad y a todo el despojo del botín que había hacia el campamento, hacia los vados de Moab, que está al otro lado del Jordán. O sea, todavía no habían entrado a la tierra de Israel. Y salieron Moshe y Eleazar el sacerdote y todos los elevados, los levantados, los que estaban en eminencia de la asamblea, a recibirlos afuera del campamento. Ojo, afuera, no lo dejaron entrar. Ay, vienen los victoriosos, recibamos a los... No, señor. Espera un momentico que los vamos a recibir allá afuera porque ustedes vienen contaminados. ¿Ya? No es como acá, que aquí reciben a los héroes enseguida. Vienen de la guerra los héroes, abren una calle de honor. No. Espérenos allá afuera, ya salimos un momentico. No pasó ni por cuarentena. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Salieron a recibirlo afuera del campamento. ¿Por qué? Porque está pendiente el mandamiento de que ellos tienen que cumplir el ritual de la segunda Mishmeret, ¿ya? De la segunda habilitación para entrar al campamento. Y se enojó Moshe contra o sobre los encargados del ejército, los príncipes de miles, los príncipes de cientos, que venían de hacer la guerra. Y dijeron a ellos Moshe, ¿verdad? Y les dijo a ellos Moshe, ¿acaso han dejado vivas a todas las mujeres? ¿Ya? Miren que ya va teniendo relación con lo que acabamos de decir ahora. ¿Por qué? Y aquí ellas fueron a los hijos de Israel por el asunto de Bilam, para rebelión contra Hashem, por el asunto de Pegor, y fue una plaga en la asamblea de Hashem. Ahora maten a todo varón entre los pequeñitos y a toda mujer que haya conocido acostarse con varón también la van a matar. ¿Ya? Toda mujer que haya tenido varón ya se va. ¿Cierto? ¿Te imaginas que a un soldado de Israel le haya gustado una de esas mujeres? Oye, te tengo que matar. Duro, ¿ah? Sí, porque la escritura en Deuteronomio pone el escenario de que si vas a la guerra y te gustó una de las cautivas, tú las podías tomar por mujer, que ella se tenía que rapar todo el pelo, todo el vello de su cuerpo, y tenía que llorar a la casa de su padre 30 días. Ya, eso está escrito. ¿Te imaginas que a la que le gustó no clasifique? No pasó, no cumples aquí con tú, ya tú conociste varón, ¿verdad? No vas. La Torá te enseña entonces a que prevalece y debe prevalecer la voluntad de Dios por encima de tus sentimientos. ¿Me explico? Eso es carácter, eso se llama carácter. Imagínense este escenario. Yo soy soldado de Israel, vi una midianita, quedó viva de la guerra, me gustó. Humanamente, la vi, me gustó desde mi gusto. Cuando dice Moshe, oye, que maten a todas las que ya no son vírgenes. Uy, cayó esa. ¿Cierto? Hay que tomar la decisión. ¿Cierto? Toca obedecer. ¿Qué vamos a hacer? O es que te vas a ir a morir con ella, pues. Lindo. Romeo y Julieta, pues. Seguro que no vendieron. Sí, eso es lo que vendieron. Esa es la película, cree que eso es amor. ¿Ya? Dice, todo pequeñito entre las mujeres que no hayan conocido acostamiento de varón, o sea, tener relaciones, lo dejarán vivo para ustedes. 18. O sea, estará disponible, quedarán vivas para ustedes, para los soldados. Y ustedes, de acuerdo, acampen afuera del campamento. Quédense afuera. 7 días, todo el que haya matado persona, ¿cómo dice? ¿Todo el que haya qué? ¿Matado qué? ¿Qué versículo? El 19. Vosotros que tomaban fuera del campamento 7 días y todos los que hubieran matado personas. Ahí traducen persona, ¿verdad? Ahí sale Nefesh. Hubiere tocado muerto. Ok, pero primero dice Kol Horeg Nefesh, en hebreo, todo el asesino o matador de Nefesh. Pero ahí no traducen alma porque no conviene.
Claro. ¿Me explico? Sí, porque el alma no muere. Vivo. Porque el alma no muere, ¿cierto? ¿Ah? Claro, porque la que muere es la persona, pues además. Porque aquí dice, debería decir todo matador de alma. Entonces el alma sí muere. ¿Verdad? Kol horeg nefesh, dice en hebreo. La misma palabra nefesh que hemos venido hablando sale allí. Todo matador de nefesh, ¿ya? Dice, y todo que haya tocado cadáver, y entiéndase halal como atravesado de espada, hará o será partícipe de la ceremonia de purificación del pecado o eliminación del pecado en el día tercero y en el día séptimo. Ustedes y la cautividad de ustedes, o sea, el grupo de personas que se habían llevado cautivas. O sea que aún los cautivos que venían de otro pueblo, También para poder ingresar al campamento, tenían que hacer el ritual. ¿Sí o no? ¿Y cuál era ese ritual? Que se quemaba el animal, las cenizas se mezclaban con agua y tenían que echarse. Y habíamos hablado que pues ese era Mashiach purificándonos a nosotros. Entonces fíjate tú, es a través de la purificación de Mashiach que tenemos entrada al pueblo y evidentemente al campamento y al tabernáculo de su gloria. ¿Ya? ¿Está claro eso? ¿Ya? Tanto ustedes como los extranjeros, da igual, aquí es la misma ley porque no se entra sin eso acá. no hay excepción. No hay excepciones. ¿Ya ves? Una pregunta. ¿Sí? Si el soldado estaba en una condición que tenía que atenderlo enseguida, No importa, lo tenían afuera. lo atendían afuera. Claro, que no podía entrar así. No había, es que además lo que se podía hacer adentro se podía hacer afuera igualito. Igualito. Eso no es como hoy quizás que tienes aparatos especializados en el hospital y allá en el pueblo hay una camilla. Cuarentena. Antes lo que se iba a hacer adentro se podía hacer afuera perfectamente. ¿Ya? Entonces dice, todo vestido, todo utensilio de piel, toda obra de cabras, de pieles de cabras, todo utensilio de madera, tendrá que someterse al ceremonial de la purificación del pecado. Y dijo Eleazar el sacerdote a los varones del ejército que habían venido de la guerra, esta es la norma inamovible de la Torah, Zot Hukat HaTorah Asher Tzivah Hashem et Moshe. Esta es la norma inamovible de la Torah que le ordenó Hashem a Moshe. El oro y la plata, solamente eso, y el cobre, y el hierro, y el plomo, ¿verdad? Y la aleación de bronce, todo asunto que venga por fuego, lo pasarán por fuego y quedará habilitado. Pero tiene que pasar por el agua de la nidá. ¿Se acuerdan? El agua de la nidá. Y todo lo que no entre por el fuego, lo pasarán solo por el agua. O sea que los metales tenían que ser doble proceso. Doble proceso. Por fuego y por agua. Por fuego y por agua. Y ustedes lavarán sus vestidos en el día séptimo y quedarán habilitados y después podrán entrar al tabernáculo, al campamento. ¿Ya? Y dijo Hashem a Moshe ordenando, levanta la cabeza, ¿verdad? De lo que se tomó de la cautividad de los hombres y las bestias, tú y Eleazar el sacerdote y los cabezas de los padres de la asamblea. Y tú dividirás lo que se ha tomado entre los que han ido a la guerra, los que han salido al ejército y entre la asamblea. Esto es impresionante, este mandamiento, porque termina resultando que efectivamente todo lo que los soldados capturaron en ese combate o en esa incursión militar se pudo dividir matemáticamente y exactamente igual en dos mitades. Porque Dios le está diciendo, todavía no han contado, ¿ah? Mira lo que Dios está diciendo, que esto es impresionante y yo siempre lo recalco. Creo que el año pasado también lo señalé. Todavía no han contado cuántas personas y cuánto ganado han capturado. Y Dios, antes de que lo cuenten, le dijo, lo partirás en dos mitades iguales. Eso es impresionante. Porque tú no sabías que el número iba a ser redondo para partirlo en dos. Un número par. ¿Me explico? Para que sea mitad igual tiene que ser par. Para que sea mitad igual tiene que ser un número par. ¿Cómo vas tú a saber eso si ni siquiera lo habías contado? Y Dios anticipadamente le dice, lo que hayan tomado, sea de hombre o sea bestia, lo va a partir en dos. Y efectivamente fue así. Cuando contaron el total de los bestias
y de los hombres, las mujeres en este caso, resultó en mitades iguales. ¿Ya? Y lo que llamó la atención, que me imagino que tendrá otra repercusión todavía más, es que cuando ya reparten el botín, vamos a hacerlo gráficamente. Así, partida en mitad y una mitad iba para dónde. Ahora vas a ver, por eso voy a hacer la gráfica. Supongamos que esos dos círculos son iguales. Supongamos. No está perfecto para decir que... Entonces, una mitad, la mitad número 1, iba para los soldados, los que habían ido a la guerra. ¿Ya? O sea, este botín de este lado se iba a dividir en ¿cuántas personas? 120.000 personas. ¿Me explico? Porque fueron 120.000 soldados. ¿Se acuerdan? 10.000 de cada tribu. Entonces, este botín se iba a dividir entre 120.000 soldados. ¿Ya? Claro, ¿no? Y el otro botín se iba a dividir entre los jefes de la asamblea. Ese número pues no lo tengo aquí a la mano porque había que contarlos por cientos, por miles y todo lo demás. ¿Ya? En total, este otro botín era para la asamblea. ¿De acuerdo? La asamblea ahí. Acuérdense que cada asamblea es de 10 personas. Entonces habría que clasificar toda la población de Israel. En ese momento dio 603.000, ¿verdad? Del segundo conteo. 603.000 entre grupos de 10 darían de a 600, ¿verdad? ¿Cierto? A 63.000, algo así, o 60.000. Bueno, en grupos de a 60.000 y luego esos 60.000 en grupos de 10 y así sucesivamente. El asunto es que por 10 personas iba a corresponder una deducción del total. ¿Me explico? ¿Ya? Vamos a suponer que aquí, bueno, hay que restarle a esos 603.000 estos 120.000, ¿no? Obviamente. Entonces quedaría en 490 y algo, ¿verdad? 93.000, vamos a suponer que aquí dan 495.000 personas. ¿Ya? Supongamos. No me van a criticar si no es exacta la resta, estoy aquí de rapidez. Estos 495.000 se tenían que dividir en secciones de a 10, ¿verdad? ¿Cuántas asambleas saldrían de allí? 400 o 4.950 o 49.000, sí. 49.000 asambleas, 49.500 asambleas de a 10. ¿Sí ves? Y cada asamblea de 10 básicamente era dos familias. ¿Ya? ¿Cómo se va deduciendo todo? Me explico. Cada asamblea básicamente correspondía a dos familias. Casi siempre. Eran 10 personas. Entonces las familias estaban constituidas aproximadamente de 5 personas cada una. ¿Cierto? Podía ser más, podía ser que a una familia le tocaba una y así sucesivamente. Esa es la matemática que hay detrás de todo eso. Ahora, ¿qué sucedía? Que de lo que le tocó a esta mitad y lo que le tocó a esta mitad, cada uno daba el 0,002% del Mejes. Del Mejes, que era la trumá. O sea, cada uno iba a dar el 0,02%, ¿verdad? 0,02 que no es por ciento, aquí equivaldría, el 0,02 equivaldría aquí al 0,2%. De la cuota parte que le tocó a cada una de las personas. De lo que le tocó a cada uno. ¿Ya? Entonces los soldados daban el 0,2% de lo que recibieron y cada ciudadano de Israel daba el 0,2% de lo que recibieron. Esto no es voto, esto es una orden. ¿Me explico? Aquí no aplica, ¿no? Que yo le voy a prometer al Señor dar. No, aquí se lo daba al templo. Se lo daban al templo. Ojo, entonces lo que daban los soldados era exclusivamente para Eleazar el sacerdote. Ahí lo dice, vamos a leerlo. Versículo, vamos a leer desde el versículo 41. Dice, y dio Moshe el Mejes, ya hemos hablado que es el Mejes, Sí, claro. ¿verdad? El tesoro de la Torah, por eso el Mashiach es el Mejes, ¿de acuerdo? El fisco. Claro, y dio Moshe el Mejes, la trumá de Hashem, a Eleazar el sacerdote, tal como ordenó Hashem a Moshe. ¿Ah? O sea que esta mitad de los soldados era para el sumo sacerdote. Ojo, para el sumo sacerdote, lo de estos soldados. Y la otra mitad, ahí lo dice, y de la mitad de los hijos de Israel que partió Moshe, de los hombres que habían sido convocados,
fue la mitad de la asamblea, ¿verdad? Bueno, ahí hace el cómputo otra vez y termina diciendo el versículo 47, ¿quién lo lee? De la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, Ajá. así de las personas como de los animales. ¿Y se lo dio a quién? A los levitas. A los levitas, ¿de acuerdo? Que tenían La guarda- guardia, La Mishmeret, La Mishmeret, sí. ¿ya? Tenían la Mishmeret. Como Hashem lo había mandado a Moisés. Correcto. Entonces se dan cuenta, el botín completo se partió en dos mitades iguales. Estos le daban su aporte que se llama la trumá o la ofrenda elevada a Hashem, que equivalía al 0,2% de lo que habían recaudado, y se lo daban exclusivamente al sumo sacerdote, a él para que lo tuviera con su familia. Y lo que le correspondió a la asamblea se lo daban a los levitas. ¿Ya? Ahí hay cosas más profundas, dime. Si son 10.000 de cada tribu y los levitas no entraban en los soldados porque son 120. Por eso, no porque fueron de cada tribu. Acuérdate que las tribus son 12 indistintamente de los levitas. Estamos hablando de las 12 tribus territoriales. ¿Ya? Los levitas no cuentan como tribu territorial. ¿Está claro? Porque acuérdate que el lugar de Leví lo ocupa Manasés y el lugar de José lo ocupa Efraín. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente aquí tenemos esta proporción, pura proporcionalidad matemática, ¿ya? Tanto del ganado, de las cabras, de las ovejas, de las personas cautivas, ¿ya? Se repartieron para esto. Para la familia del sumo sacerdote pasaban a ser siervas, pasaban a ser esposas de los hijos, sí querían, ¿ya? Pero mayormente llegaban a ser siervas en su casa, de su hacienda. Ya que de ahí en adelante se casaran ellas con descendientes de ellos o con gente de otra tribu, eso es otra cosa. Pero le pertenecían por derecho al sumo sacerdote. Por eso es que hay un salmo que dice que Adonai finalmente tiene herencia entre los gentiles. Ya hemos hablado que nuestro sumo sacerdote Yehoshua Mashiach, ¿cierto? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos viendo aquí? Que la Torah prescribía que los gentiles iban a estar en su posesión. ¿Me explico? Aún de los más enemigos, por muy rebelde que hubiese sido el pueblo al que le hubiesen decretado un juicio de exterminio, de allá inclusive tomó botín y lo tomó para sí. Esto me pertenece, ¿ya? Y lo estableció. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Impresionante. Porque él es el sumo sacerdote y aquí lo dice, esto es solo para el sumo sacerdote. Todo lo que se deduzca de esta botín va directico al sumo sacerdote. Es una muestra especial para el sumo sacerdote. Que contiene, repito, botín de animal, botín de cabrito y botín de personas. ¿Ya? Impresionante. Y después salen diciendo, oye, que nos faltó meter el oro a nosotros. El oro también va entonces. Y pesaron el oro, ¿verdad? Yo saqué el cálculo, esto daba $495,000, el botín del oro que se elevó al Señor. ¿Ya? Eso es una trumá. Es una trumá para Hashem de todo el botín. Imagínate tú, si esa es la contribución o el aporte que se le da a Hashem. ¿Ya? Y ahí lo dice, si vamos a leerlo, dice, mira lo que dice el versículo 49, ¿qué dice? Y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra, que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros. Sigue. Por lo cual hemos ofrecido a Hashem ofrenda a cada uno de lo que ha hallado. Vasos de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por vuestras Nefesh, delante de Hashem. ¿Y tomó Y quién? Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas y todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Hashem de los tribunos, centuriones, fue 16.650 16.750 shekel de todos los príncipes y de todos los jefes de cientos. 16.750 shekel
Un shekel eran 2 denarios, medio shekel, perdón, eran 2 denarios. O sea que un shekel eran 4 denarios. Y 2 denarios eran el salario mínimo que ganaba una persona diario en Israel. O sea que equivaldría, ponle tú 20.000 pesos la hora de salario mínimo aquí en Colombia. Si multiplicas eso por 4 y luego por 16.000 y todo, una millonada. ¿Ya? Y me llama atención porque equivale a $495.000. La coincidencia me llamó la atención. ¿Ya? Ese botín, si tú lo conviertes aproximadamente, repito, no es así tan categórico, pero para que te hagas una cifra, eso da 1.000 y pico de millones de pesos. ¿Ya? 1.600 y pico de millones de pesos da eso, aproximadamente. ¿Ya? Haciendo la conversión, ¿no? Eso, ¿verdad? Quedó, como dice allí, como testimonio. Mira lo que dice el versículo impresionante, el 54. Y tomó Moshe y Eleazar el sacerdote el oro de los príncipes de miles y de cientos y lo trajeron ¿a dónde? A la tienda de la cita. Es memoria para los hijos de Israel delante de Hashem. Con ese oro no se quedó nadie. ¿Ya? Fue testimonio, fue memoria para los hijos de Israel. ¿Qué tal hoy? Uy, pero ese oro no se puede perder. Vamos a hacer serrucho, ¿verdad? Vamos a cortar. No vamos a meter todo ese oro, o menos, nada. Dios está vigilando siempre. Ya, Dios está vigilando. Después de ese episodio, el capítulo 32, expone el caso, y aquí vamos a hablar de los casos que ocurrieron, ya para ir terminando. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad, oye, nosotros tenemos ganado y esta tierra es para ganado, nos quedamos aquí y ustedes avancen. No, señor, todos van a la guerra. Eso es ridículo. Con esa actitud de ustedes lo que están haciendo es estimular a los demás a que no entren a la tierra de Israel. Claro, va a ocurrir lo mismo con lo mismo, claro. Lo comparó con... Sí, con los espías. Lo mismo hicieron vuestros padres, se pusieron de pesado y ya el pueblo estaba queriendo no entrar. Una pregunta. Dígame. Ahí dice una palabra que me llama la atención. Dice en el 9 del 32. Desalentaron a los hijos de Israel. No, ahí aparece, fíjate tú, la palabra, la misma palabra que habla de cuando el padre escucha el voto de la mujer y se lo anula. Frustrar. Entonces ustedes frustraron a los hijos de Israel. Pero entonces dice algo, el corazón de los hijos de Israel. ¿Ya? Así como cuando el padre escucha el voto y lo cancela. Igualito. Aquí está usando la mismísima palabra. Ustedes frustraron todo lo que los hijos de Israel se habían inclusive voluntariamente propuesto hacer. Todo eso apenas lo escucharon, lo anularon con lo que estaban diciendo. ¿Ya? Se portaron como cuando un padre le cancela los votos a la hija. ¿Ya? Así. Frustrar. Sí, frustrar. Anular. Sí. El verbo frustrar, este mismo verbo aparece en el Salmo cuando dice que Hashem frustra el consejo de los pueblos. ¿Qué salmo? No me acuerdo, hay que buscarlo, pero dice Hashem Henim Hashebot Amim, así sale. Hashem frustra los pensamientos de los pueblos, los anula enseguida. Entonces, aquí debería traducir, ustedes anularon el corazón de los hijos de Israel. Todas las buenas intenciones, las aspiraciones, la emoción, todo eso lo cancelaron, lo fumigaron enseguida, con esa actitud. ¿Ya? Y esto me permitió hacer una comparación un poco así por encima, porque me quedé pensando y yo decía, bueno, pero esto tiene algo inclusive parecido que ver con el rapto, ¿verdad? Porque los que piensan que hay un rapto, pues se piensan que se va a escapar para el cielo y aquí van a quedar los judíos en tribulación. ¿Sí o no? Estamos bien ahí, ¿verdad? Entonces, de alguna manera no están considerándose o no están viendo como parte del pueblo al pueblo judío. ¿Me explico? No, los judíos que se queden allá, nosotros nos quedamos acá. Si hacemos la equivalencia, ya hemos dicho que la tierra de Israel es figura de la tierra de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Que entrar a la tierra es como entrar a la Jerusalén celestial y todo lo demás. ¿Qué le esperaba a los hijos de Israel cuando iban a entrar a la tierra de Israel? Tribulaciones y angustias. ¿Me explico? Porque iban a ir a la guerra.
Ellos no iban a ir ahí como que, ay, venimos a sentarnos ya a descansar 40 años viajando en el desierto. Pásame el gajo de uva ahí, ¿verdad? El pedazo de pernil de pollo acá. No. Machete y espada de corrida lo que venía. ¿Ya? Ya, eso fue sin parar. Eso fue impresionante. Claro, por eso que dice que nuestra lucha no es contra carne y Claro. sangre. Y allá luego el libro de Josué te describe en detalle cómo fue eso. ¿Ya? Cómo iban capturando una ciudad tras otra y luego vamos allá y luego allá y luego allá. Eso no fue así. Eso duró su tiempo capturando la tierra de Israel. Y hasta que no estuvieran todas las tribus en su territorio conquistado, nadie podía quedarse quieto. O sea que esto es un pensamiento corporativo. Como decía el apóstol Pablo, somos un cuerpo. Si un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Si una tribu no ha conquistado, pues ninguna tribu ha conquistado todavía. ¿Me explico? Nadie se puede sentir que ya posee la tierra hasta que todos la posean. Y por eso hay un dicho judío que dice, no hay un judío que pueda decir que es feliz si los que le rodean no son felices. ¿Sí ves? Tiene esa intención de esa responsabilidad social, de ese cooperativismo, de esa solidaridad, del concepto de hermano. Dime, hermano Cristian. La palabra hermosa que enseñé es el fundamento de la solidaridad y de la responsabilidad social moderna. Claro que sí. Entonces recuerdo que nos enseñaste, hay un salmo que dice que la tierra está fundada sobre la solidaridad. Claro, el Salmo 89. Pero al momento de traducirlo, ni por ahí aparece eso. Claro. Entonces, ¿qué palabra es la que aparece que yo pueda conectar? Ese Olam Hesed Yibaneh. Es correcto. El mundo será edificado con solidaridad, con la piedad. Hesed. Entonces, hasta que el hermano o la tribu no tuviese contentamiento con su tierra, nadie puede decir, ya yo conquisté mi territorio, voy a pelear todo el tuyo. Nada. Todos tenían que ir a luchar, todos, por cada tribu. Había una unidad firme. Claro. Tenían que pelear por la misma bienestar. Claro, porque, ¿qué tal? Entonces el último le tocaba pelear nada más con 10.000. El primero conquistaba con 120.000, supongamos que siguieran siendo 10.000 de cada tribu. Entonces iban, no es lo mismo que peleen 120.000 a que el último peleen nada más 10.000 de esa tribu nada más. Entonces, como en el relato, disculpe, le pregunto, se narra que la media tribu de Manasés, Rubén y Gad, no quisieron pasar. Ajá. Y por esta palabra desalentadora, solo hasta el final de haber conquistado, fue que se devolvieron antes de los planos. Claro que sí. ¿Es solo así? hasta esa época, sí. Solo hasta esa época. Y ese fue el compromiso. Y ahí por eso aplica lo de los votos. Ellos dieron su palabra, dijeron, no vamos a volver a nuestra casa hasta que todo Israel quede instalado. ¿Cuánto tiempo? No puede faltar. ¿Cuánto tiempo que se calcula? En el libro de Josué da ese dato, se puede calcular. Yo creo que pasarían, si mal no estoy, unos 10 años aproximadamente. Conquistando todo Canaán. Toda la tierra de Israel. Me puedo equivocar, no lo tengo, pero sé que en Josué está el dato. Léanse los primeros capítulos de Josué y ahí les sale. ¿Ya? Pueden calcularlo más o menos. Pero por ahí bajo fueron como 10 años, capturando la tierra. Y es que el mismo Señor dijo, yo no se lo voy a entregar enseguida tampoco. Van a ir de a poco. ¿Ya? No vamos a eliminar. Para que los aprendan también. Sí, para que aprendan la guerra y para que los animales no sean más que ustedes. Y venga a haber abundancia de leones y se los coman a ustedes también. Eso es impresionante el equilibrio del Señor, ¿verdad? Entonces esta parashá, después de ese episodio, ya concluye para terminar con el resumen de los viajes, que por eso traje esta hoja. Pues no sé, de alguna manera voy a ver la manera de ponerla en el vídeo. ¿Ya? Esta hoja es el documento oficial de Israel, donde está la ubicación satelital por medio de la herramienta Google Earth de los viajes. Están en hebreo los nombres, así que bueno, me disculparán, ya después lo traduzco. Voy a ver cómo le incorporo en el vídeo, pero sí, efectivamente, lo que voy a tratar de mostrarles, quisiera haberla traído más grande, es que evidentemente salen de aquí de Ramsés, dan una vuelta, la primera vuelta es rodear el mar y luego atravesarlo. Luego bajan, hacen este zigzag y aquí hay una cantidad de vueltas que se dan, luego suben hasta acá y luego los hace devolver el Señor otra vez. Y les pone a dar como 3 vueltas más y otra vez los sube y ya al final es cuando llegan aquí.
En esta altura es que estamos ya en este libro de números. ¿Ya? En total salen aquí numerados 43 hasta 49 estaciones. ¿Ya? Todo esto se recorrió en 40 años. ¿Ya? Impresionante, pero me llamó la atención la cantidad de vueltas y de evoluciones. Por ejemplo, ya aquí estaba en el punto 14, 15, ¿verdad? El 15 aquí, el 16 aquí, el 17 acá, 18, 19, 20, ya hasta el 21 otra vez acá abajo. Ya estaban coronando aquí y los mandó Dios para atrás, váyanse otra vez para allá. Y otra vez subían, váyanse otra vez para allá. ¿Ya? El por qué, la Torá lo único que dice, pues por la rebelión, ¿no? Pero tiene que haber algo relacionado quizás, como que vaya y aprenda de nuevo lo que pasó en aquel lugar. Ese es el punto, que ¿Ya? no ejercitó ni Claro. el mandamiento. Oye, de nada te sirvió haber pasado por allá, vaya a aprender de nuevo la lección. Lo que le pasa a uno en la vida, que no aprende, Claro. y vuelve y lo repite. Otra vez, vaya otra vez para allá y vaya otra vez, y avance cuando aprenda. ¿Ya? Para que- Claro, Sí, a entonces, veces nos toca regresar. claro, por eso la gente decía, "Ah, pero es que ya otra vez allá, otra vez. Y al mismo tiempo te enseña que quizás era una tribu o era un grupito de gente los que fallaban, y te está enseñando otra vez el principio de la corporeidad y de la corporación, porque para esa gracia cualquiera, pero que manden a ellos solos, Claro. ¿cierto? No, señor, o sea, todo el mundo. La falla fue de ellos. La falla fue de ellos, ¿yo qué tengo que ver con eso? Eso es problema de ellos. No, se va todo el mundo para allá. ¿Ya? Porque Aquí somos... nadie heredera sino... Claro. O sea que el corporativismo moderno que tanto se habla, que salió de Inglaterra por ahí en el siglo XVII-XVIII, tiene fundamentos Sí, bíblicos. claro, totalmente. Es que todo sale de aquí. Lo bueno que la humanidad conozca es porque lo ha copiado o plagiado la Torah. Eso no se puede decir otra cosa. ¿Ya? Y fíjate tú que mantuvo el pueblo unido. Por eso es que nosotros hoy los creyentes, los que somos creyentes, somos uno. No estamos divididos en mesiánicos, bautistas, no, somos creyentes. Ya. Somos un solo pueblo, no somos diferentes pueblos. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo que es el de Cristo, Mashiach. ¿Ya? Independientemente de donde nos congreguemos hoy, por eso yo le decía eso a alguien que comentaba el vídeo, ¿verdad? No nos podemos estar viendo siempre fraccionados. Tenemos que vernos como un mismo pueblo. ¿Ya? Sí, que haya diferencias a veces en las cosas que enseñamos, que hacemos, pero hombre, pregúntese si se identifica como creyente y si vive como es digno del Evangelio, y eche para adelante porque ese es hermano. ¿Ya? Y por ser hermano, pues entonces nos vamos a entender con la Escritura, no con otra cosa. ¿Está claro eso? Entonces, bueno, hermano, con esto hemos terminado el libro de Bemidbar o Números. Nos vemos entonces la próxima con el favor de Dios. Shavuot Tov.